El Congreso peruano recibió la carta de renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en medio de un escándalo de corrupción del que PPK niega toda responsabilidad. Y el futuro inmediato del presidente está en veremos. Un juez peruano considerará el pedido de prohibición de salida del país de Kuczynski si el Congreso, de mayoría opositora, decide aceptar la renuncia del presidente. Jimena de la Quintana está en Lima siguiendo el desarrollo de los hechos. ¿Qué novedades en esta última hora, Jimena? Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El debate tenía que iniciarse a las 4 de la tarde, hora de Lima. Se inició aproximadamente a las 5 de la tarde y aún continúa. Es decir, tenemos ya más de 3 horas de debate. Los congresistas están manifestando sus distintos puntos de vista respecto a esta carta a la que tú justamente te referías, a la carta de renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. El debate no termina hoy, continúa mañana viernes porque Martín Vizcarra está llegando la madrugada del viernes justamente a Lima. Así que el debate va a continuar el día de mañana, o probablemente termine hoy día, pero la votación propiamente dicha, es decir, si se acepta o no la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, no se daría hasta mañana o no se dará hasta mañana, justamente porque Martín Vizcarra estará entonces en la capital y solo en ese momento él asumiría la presidencia de la República. De hecho, ya el Palacio de Gobierno se ha comunicado con los periodistas, nos ha dicho cuáles son los pasos a seguir para la acreditación respectiva. Este es un cambio de mando, como se suele dar cada 5 años en el país. Esta obviamente es una excepción por la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, pero mañana lo que ocurriría es que Martín Vizcarra estaría saliendo más o menos a mediodía, se nos ha dicho, aún no se nos confirma la hora, de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores para dirigirse al Congreso de la República. Ahí el presidente del Parlamento le pondría la banda presidencial. No se sabe si él se va a dirigir o no al Congreso y a la Nación luego de esto, y luego ya de tener la banda presidencial, de asumir la presidencia de la República, él terminaría dirigiéndose probablemente a Palacio de Gobierno a iniciar sus labores como presidente de la República. Jimena, me interesa saber desde el punto de vista de lo que pasa en la calle, si hay tranquilidad, si el pueblo está tranquilo, si hay orden en las calles de las ciudades principales del país. Sí, Guillermo. La población ha respondido con mucha tranquilidad. Obviamente hay opiniones en la calle respecto a lo que viene ocurriendo, algunos a favor de la renuncia, otros en contra. Solo las encuestas podrán decirnos, las que se hagan después o días después de esta renuncia, efectivamente cómo está pensando la población. Lo que sí puedo decir es que hoy ha habido una concentración en la Plaza San Martín a las 6 de la tarde, convocada por un movimiento que se llama No a Keiko, y lo que solicitaba, lo que pedía o se pedía a través de esta convocatoria es que se vayan todos, refiriéndose al Congreso de la República, y que se convocara a nuevas elecciones generales. Esto hay que decirlo, Guillermo, en el Perú no se puede hacer. Se podía hacer si es que los vicepresidentes renunciaban y asumía la presidencia del Congreso el presidente del Congreso, pero eso no ha ocurrido. Así que a Martín Vizcarra no le corresponde convocar a elecciones, y si es que puede hacerlo, la Constitución dice que no. ¿Cómo tendría que hacerlo si es que esto ocurriera? Bueno, con una reforma constitucional. Y podríamos pensar que va a ser difícil que el propio Congreso realice una reforma constitucional para que ellos mismos se vayan a su casa. Gracias, Jimena de la Quintana, desde Lima. En cualquier momento, si es necesario, volvemos contigo. Buenas noches. ¿Qué hereda el próximo presidente de Perú en caso de que se le acepte la renuncia a Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, gracias por invitarme. Lo que hereda el presidente Vizcarra es primero el sacudón fuerte, el golpe fuerte. Ya lo vivió la economía peruana en diciembre. Ya el temor en la primera solicitud de vacancia ya pasó. Ya las economías y los mercados internacionales esperaban que en cualquier momento de este 2018 esto podía ocurrir. Por lo tanto, ahora lo que él hereda es ya simplemente continuar con lo que venía siendo la política de crecimiento de Perú, continuar con la política monetaria, reforzar lo que Pedro Pablo Kuczynski no había podido hacer por falta de apoyo, que es básicamente reforzar la inversión privada, reforzar la inversión pública, mejorar la recaudación fiscal, que es algo que lo tenía flojito, el tipo de cambio se mantiene estable. Entonces son cosas que van a ir fomentando y alentando el consumo de la población,
que al final se transmite en un bienestar general para todos. De alguna forma, la respuesta inmediata de los mercados marca un poco que pese a lo económico, que estaban preparados, que ya el ambiente se vivía con expectativa, como recién decía Ítalo, y no fue una sorpresa. Por lo tanto, no hubo un sacudón económico importante. Ítalo, recién cuando evaluábamos el tema de cómo hereda la persona que tome la presidencia o las nuevas autoridades, me pregunto, ¿habrá lugar para una negociación para evitar una erosión política en un país políticamente dividido en este momento con un Congreso de oposición? Entonces, le va a ser muy difícil gobernar al próximo presidente. ¿Habrá maniobras, habrá espacio para negociar o no? Bueno, en principio él tiene espacio porque ya el presidente del Congreso en algún momento dijo vamos a apoyar al nuevo presidente, vamos a dejarlo trabajar. Entonces, eventualmente y en una primera instancia sí tendría espacio. Ahora, yo creo que es un Congreso que está hambriento. Entonces, lo va a dejar trabajar, pero no le va a dejar mucho margen al error. Probablemente le pase 1 o 2 errores, pero al tercero va a ir encima. Ahora, el presidente Vizcarra ya viene debilitado, porque el año pasado fue removido de su cargo por... ¿Pero no renunció él al cargo de ministro de Comunicaciones? Porque venía, o sea, si no renunciaba es lo mismo que el presidente, no le quedaba otra. Claro. O renuncio o me sacan mañana. Claro. Entonces, y ahí se fue a Canadá como embajador y un poco desaparece de escena. Es un poco, refresca tu imagen, desaparece. Entonces ahora viene, pero viene un poquito golpeado, viene con un partido de gobierno ya dividido. Entonces a él lo que le toca es tender puentes, ser muy ejecutivo y comenzar a hacer las cosas, pero tiene que hacerlas rápido. Y es ingeniero, así que debe saber tender puentes, ¿no? Correcto. Hay que ver su capacidad política en ese caso. Y su rapidez, porque tiene que ser muy rápido. Un hombre muy mesurado, yo lo entrevisté en un par de oportunidades con respecto a las inundaciones pasadas, muy mesurado, muy concreto, un muy buen comunicador, escueto en sus comentarios, pero con muchísimas ganas de hablar con la prensa. Ítalo, mencionaba recién Fernando a Keiko, figura fundamental. No hay que olvidarse que Pedro Pablo Kuczynski no ganó por mucho. Ganó por un puñado de votos nada más. Y Keiko venía con mucha fuerza. ¿Se dijo o se evaluaba la posibilidad de que hubiera habido alguna especie de negociación y que esto haya sido una artimaña de Kenji y de Keiko para hacerlo caer a PPK? ¿Existe esa posibilidad o es muy rebuscado? No es rebuscado, es una posibilidad. Ellos familiarmente e históricamente tienen la tradición de ser expertos creando estrategias. Ahora estarían sacrificándolo a Kenji, ¿no? Y no necesariamente beneficiaría a Keiko, porque si la población entiende de que han vacado a PPK o lo han obligado a renunciar para beneficiar directamente a Keiko, eso podría jugar en contra de ella. Y más bien podrían beneficiarse otros sectores políticos que están en medio, como el caso de Verónica Mendoza, que tiene un discurso izquierdista, que está en contra de todos y que sobre todo de la ultraderecha. Entonces podría ser ella la gran beneficiada de esta pseudo disputa de poder entre los hermanos Fujimori. Y ese nombre, el de Verónica, se apareció muchísimo en la época de las elecciones. Correcto. Porque realmente se esperaba un fortalecimiento importante de ella desde el punto de vista político, que no fue así. Correcto. Ella no tuvo el arraigo, el arrastre que pensó, y en ese momento apoyó a Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de ser de izquierda. Pero no lo apoyó por estar de acuerdo con Pedro Pablo, sino por ir en contra de Keiko. O sea, tengamos claro eso, él alcanzó votos no por lo bueno que soy, como Pedro Pablo, sino es porque no quiero que salga Keiko. Recién, mientras el magistrado hablaba, yo pensaba, lamentablemente, muchos políticos optan por el partido y no por la patria al tomar decisiones, cuando en realidad deben sacrificar su futuro por el servicio en nombre de la patria, en nombre de la gente que le concedió la confianza para conducir un país. Hoy, la actitud de PPK optó por la patria y no por el partido, no por su figura. Tenía opción, porque yo escuché y era claro, o renuncia hoy día o mañana lo saca. Entonces es mejor ante un escenario como ese donde no tienes otra opción,
Es muy difícil, creo que nunca vamos a saber si es que fue una decisión consciente. Voy a optar por la patria y dejar mis intereses personales. ¿Y Keiko y su actitud con respecto al presidente, la actitud del Congreso con respecto al presidente desde el día 1, es una actitud egoísta por el partido y no por la patria? Por supuesto. Pero ahí hay un problema muy grande. Hay un problema muy grande con el Congreso. La vez pasada un congresista peruano dijo, deberíamos de renunciar todos, todo el Congreso y todos los presidentes, presidente y su vicepresidente, porque necesitamos reestructurar toda la clase política. Entonces, definitivamente hay un problema. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Porque yo como congresista soy juez y parte. Yo no puedo hacer una ley para sacarme a mí mismo. Claro. Gracias, Ítalo Torres, por tu tiempo, tus conceptos. Gracias al magistrado Iván Noguera. Mucho gusto. Muchas gracias. Buena suerte, porque queremos, por supuesto, queremos mucho al Perú y queremos lo mejor para el Perú, que es una gran audiencia nuestra, y le deseamos buena suerte y lo seguimos de cerca, con respeto y con responsabilidad. El Perú es un país maravilloso. Los invito a todos a que lo visiten. Buenas noches a todos. Nos vemos mañana, por supuesto. Gracias. Gracias.